Espíritu Santo quiere hablar a tu vida hoy. Si has venido no es por casualidad, es porque realmente hay algo que Dios quiere hablar a tu corazón. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8, un pasaje muy conocido, muy conocido. Mucha gente lo ha escuchado y esta frase que dijo Jesús en esta oportunidad la escuchamos en asados, la escuchamos en gente que no viene a la iglesia y la usan a diario. Y creo que yo siento en mi espíritu que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros porque muchas veces nos hemos sentido así, o quizás tú alguna vez te has sentido así, o vengas hoy a la casa de Dios y te sientas así. ¿Dónde está lo que te acusan? Se llama la palabra. A veces sentimos que estamos viviendo de una manera que estamos fuera de la ley de Dios, o hicimos algo, o hiciste algo, o alguien tiene algo que decir, y la palabra de Jesús es: ¿dónde están los que te acusan? Cuando vemos en Juan 8, del 2 al 11, vemos que acusar significa atribuir un delito o una responsabilidad, una culpa a una persona. Hacerla culpable es acusarlo de algo. Dice el verso que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer, dice la Biblia, sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Amén. Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí vemos el relato que Jesucristo, una escena muy conocida. Esto es muy interesante, hermano, porque para que haya un adulterio tiene que haber un varón. En este caso estaba la mujer y tenía que haber habido un varón. Y en el relato bíblico nosotros nos preguntamos por qué no aparece el varón. ¿Por qué no, cuando acusaron a esta mujer, no trajeron consigo a la persona? Porque dice que lo encontraron en el acto mismo, sorprendieron en el acto mismo, como si hubiesen pescado en el acto mismo del acto sexual. Y al hombre no le hicieron nada. En ese tiempo, la sociedad machista, la sociedad donde la mujer no era nada, el hombre tendría que haber respondido. Sin embargo, cayó todo sobre la mujer. Como que la mujer había pecado y el varón estaba libre de culpa. Ahí vemos cómo los fariseos y los religiosos hicieron acepción. Acusaron a la mujer y no lo acusaron al varón. Entonces, lo llamativo de esto lo vemos porque el relato dice que lo encontraron en el acto mismo. Así que tiene que haberlo encontrado los dos. Entonces, Jesús, cuando van a Jesús, quieren acusar a la mujer. Entonces, así es muchas veces en la Biblia, vemos casos donde toman a personas en el acto mismo del pecado. Y así puede ser tu vida y mi vida. Quizás tú dices: ¿qué tiene que ver esa mujer de hace tantos años con mi vida? Hay a veces que Dios mismo o la vida, tu esposa, tu esposo, lo que sea, pueden encontrarte en un momento de tu vida donde no estás bien, donde estás haciendo las cosas que no deberías estar haciendo, o donde vos mismo sabés que estás fuera de la palabra de Dios, estás fuera de lo que Dios pide y lo que Dios manda. Muchas veces aparece el dedo acusador
Y con Jesús lo quisieron hacer. Y oiga bien que a Jesús lo querían tentar, porque si él decía, bueno, no, esta mujer hay que apedrearla, iban a hablar mal de Jesús. Lo hicieron con la doble intención, a ver qué hacía Jesús. Por eso el pasaje dice, ¿tú qué dices? La ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Si él se ponía en contra de Moisés, iba a decir, ¿cómo Jesús se pone en contra de un gran profeta como Moisés? Entonces, querían tentar a Jesús. Y muchas veces a nosotros Satanás no hace lo mismo. Viene con la acusación de algún hermano, con lo que el otro está haciendo, y tendemos ese dedo acusador de decir, nosotros no somos quienes para acusar a nadie, ni juzgar a nadie, porque eso le toca a Jesús. Y Jesús dijo en el versículo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No existe un pecado, pero la diferencia, hermanos, es que Dios quiere restaurar y la religiosidad lo que quiere es exponer al pecador, exponer el pecado. ¿Por qué? Porque piensa que de esa manera va a purgar y quería exponer en vergüenza, ridiculizar a esta persona. Pero Jesús lo que hizo fue perdonar y restaurar. Todos tenemos pecados. Todo, porque la Biblia lo dice, Primera de Juan 1:8, dice que el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso, porque todos somos pecadores. Dice Isaías 53:6, que todos nos descarriamos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Ahí está Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No todos nos apartamos de la misma manera. Hay algunos que caen por un pecado, otros caen por otro, otros tienen inclinación a ciertas cosas, otros son tentados por otros vicios, otros son tentados por situaciones económicas, otros por pecados sexuales, otros por dinero, por un montón de situaciones. Cada cual se apartó por su camino, dice. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo cual el ser humano necesita la salvación de Jesús porque es pecador. Ahora, ¿usted cree que no hay algo que pueden acusarnos? ¿Usted cree que es 100% perfecto y que no hay nada que una persona pueda encontrar en usted? Si bien la Biblia dice que tenemos que ser irreprensibles, la Biblia también habla del pecado en el hombre, por lo cual pueden haber algo, pero el ser humano tiene que aprender que nosotros no podemos acusar. Ese es el trabajo de Satanás. Dice que se presentaba delante de Dios y acusaba a Job y acusaba a toda su familia. Y iba y decía, es más, se lo dice que es el acusador. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Viste tu hijo? Al final el que va a la iglesia. Y es el dicho típico de todas las personas que nos rodean. Cuando nosotros vamos a la iglesia, la mayoría espera perfección de la gente que va a la iglesia. Dice, pero ¿cómo? Vos vas a la iglesia, ¿cómo puede ser que hagas esto y esto y esto? Estamos en un proceso de mejora cada vez. Estamos en un proceso de dejar cosas. Estamos en un proceso de santificarnos. Estás en un proceso de abandonar pecados, de mejorar tu vida, de santificarte. Y Jesús no aprobó el pecado, porque le dijo, vete y no peques más. Es decir, Jesús no decía, sí, lo aplaudió. Pero sin embargo Jesús condenó la acusación. Les hizo ver que el que acusa, la persona que acusa, hace aflorar lo que hay en su corazón. Porque Jesús le dijo, ustedes están acusando y lo que ustedes son de su corazón se ve lo que ustedes hacen. Porque si hubiera en su espíritu, hubiera misericordia, amor, no harían eso que están haciendo. Por lo cual ustedes están acusando, están dando a ver, a relucir lo que hay en su corazón. Maldad. Satanás lo hace por maldad, acusa por maldad. Por lo cual si nosotros entramos en acusación, hacemos ver que en nuestro corazón hay maldad hacia un hermano o hacia una persona. Dice la Biblia que oremos unos por otros. Si alguno es sorprendido en algún pecado o en alguna situación, debemos orar por la persona. Y no difamar, sino cubrir en oración
porque que Dios tenga misericordia de él. Dice que, mire lo que dice, quien querían tentar a Jesús, como le comenté, pero nadie puede acusar a quien Dios levantó, a quien Dios lavó, a quien Dios llamó. Amén. Mire lo que dice Romanos 14:4. Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La Biblia dice, ahí dice el versículo dice, criado ajeno, como que no es tuyo, es del otro. Es decir, Dios llama a tu vida, llama al hermano, llama a quien sea, llama a tu líder de grupo, llama al que está a cargo de lo que sea, y Dios lo llama. Y Él se va a hacer cargo de la persona que Él levanta, lava, perdona, le redime. Si vos venís a la iglesia y te arrepentís de tus pecados, empezás a caminar con Dios, empezás a guardar sus mandamientos, te encontrás en una nueva vida y de pronto te encontrás que te acusan. La Biblia dice, ¿quién eres tú? Si esa persona ya no le pertenece a Satanás, ahora le pertenece a Dios. Es Dios el que se va a hacer cargo de esa persona. Además dice el versículo, si cae o está en pie, es problema de Dios. Aún si le siguiera pecando, dice el versículo, si vuelve a caer o se mantiene en pie, no es problema tuyo. En una palabra dice el versículo, se lo parafraseo en una forma más fácil de entender. Pero poderoso es el Señor que lo va a hacer estar firme, dice. El versículo habla de que Dios lo va a mantener en pie. Pero aún si cayere, tranquilo, no te preocupes. Él tiene su Dios que está con él. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros, llevados por un montón de maldad, que arrastramos de la naturaleza caída y del pecado, Satanás siembra envidia en nuestros corazones, y cuando vemos a alguien caer, lo primero que hacemos es echar leña al fuego, como dice el dicho. Pero mirá, Señor, ¿cómo puede ser? Mirá cómo cayó aquel hermano, ¿cómo es? En realidad, si él cae o está en pie, el Señor es el que está a cargo de él. No tenemos nosotros que preocuparnos por nada. Porque muchas veces hacemos eso. El otro día teníamos una reunión y hablábamos con el pastor y él decía ese ejemplo. ¿Cuántas veces decimos, no, porque viste tal hermano, yo te cuento para estar orando, pero tal hermano, vos sabés que esto, lo otro? Y no es para estar orando, porque Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. Pero cuidado cuando Satanás siembra en la iglesia del Señor y aún en la gente que no conoce a Dios. Porque esta persona estaba lejos al estar en pecado y aún así la gracia de Dios lo envolvió. Si tú juzgas a otro, dice también Romano, te juzgas a ti mismo. Porque nosotros mismos somos pecadores y al juzgar a otro solamente puede juzgar un juez justo, un juez limpio y un juez santo. Y el único que lo puede hacer es Dios. Por lo cual nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Con la misma vara que medimos, dice la Biblia, vamos a ser medidos. Entonces necesitamos gracia de Dios en nuestra vida. Jesús no aprobó el pecado, pero usó de sabiduría. Jesús usó de sabiduría porque sabía que si él respondía de una manera equivocada, lo iban a usar para hacer quedar mal a Jesús. Entonces Jesús usó de sabiduría y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque esa es una de las condiciones de un juez justo. Un juez injusto no puede juzgar. Y un juez que está sucio no puede juzgar. Porque dice la Biblia, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Como diciendo, puede juzgar, está avalado. Y nadie, uno a uno se fueron yendo, dice la Biblia. ¿Ven? Uno a uno se fueron yendo. Y solo se queda Jesús con la mujer. Qué hermoso este relato. Aparece Jesús, el dador de la vida, hermanos. Solamente Él la puede quitar. Si Jesús es el que da la vida, ¿cómo puede ser que estos hombres le querían quitar la vida? Cuando Él, que era el dador de la vida, ni siquiera Él se la quería sacar. Esto es muy hermoso, el relato de la misericordia de Dios. ¿Saben? Cuando vos acusás a alguien, generalmente tenés que juntar pruebas. ¿Vieron? En los juicios, no sé si vieron las películas de abogado o alguna vez alguno de ustedes tuvo que atravesar un juicio. Cuando se hacen acusaciones, no se pueden hacer al aire. Tiene que haber prueba, evidencia.
La Biblia dice que Satanás junta evidencia en nuestra contra. Y todo queda anotado, nuestros pecados. Se llama, en el mundo espiritual son las actas. En el mundo espiritual existen actas donde queda registrado cada uno de nuestros pecados, cuando no son confesados. Y cuando en los juicios, cuando vamos a ir con Dios, van a haber actas labradas. De la misma forma que cuando los abogados emiten juicios y van con pruebas, Satanás va con prueba. Y dice, tu hijo en el año tanto, acá, pecó de esta forma, todo. Todas las pruebas las tiene Satanás labradas en las actas. Eso lo dice Colosenses. Pero Jesús, sabiendo que íbamos a ser acusados, Él dice en la Biblia que borró las actas que teníamos en nuestra contra. ¿Cuánto dicen amén? Todos aquellos pecados de lo que te acusaba Satanás, dice que Jesús pagó por cada uno de ellos. Por lo cual Satanás ya no tiene con qué acusarte. Porque todas esas pruebas que él tenía, todas esas actas donde estaban escritos, dice la Biblia que fueron clavadas en la cruz del Calvario y ya no hay nada que te puedan acusar. Jesús demuestra el relato perdonando el pecado de la mujer y diciendo de lo que te acusaban ya no existe más nada, porque fue borrado tu pecado, es limpio. Es como que vos tuvieras un acta nueva. Alguno de ustedes seguramente ha tenido una infracción de tránsito o ha tenido que vender el auto y había fracciones en el auto, ¿verdad? Cuando uno tiene que vender, tiene que tener libre multa, si no, no puede vender. Hay infracciones que está todo detallado, por lo cual, si uno quiere venderlo, tiene que blanquear todo y que no haya nada. De la misma forma, en el mundo espiritual, tenemos que borrar todas esas actas que había en nuestra contra, toda cantidad de pecado. Dice la Biblia que el mundo está, oiga bien hermano, la Biblia dice que el mundo está muerto en sus delitos y pecados. El mundo, cada día que pasa, cuando comete un pecado, es asentado en esa acta. Y como hay muchas personas que se mueren sin creer en Jesús, al momento que vayan arriba y tengan que enfrentarse cara a cara con Dios, Satanás va a presentar todas esas actas. Y como no tienen un Salvador que haya librado sus pecados, todas esas actas, Dios es justo y tiene que existir un veredicto. Y ahí es donde Dios dice, bueno, el cielo o el infierno. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, como lo dijo Juan, sino que todos vengan al arrepentimiento para que todas esas actas que teníamos en nuestra contra sean limpiadas, sean borradas con la sangre de Jesús. Este es el acto de misericordia de Jesús con la mujer samaritana. Y yo quiero decirte en esta noche que este mismo acto Jesús lo quiere hacer contigo. Jesús lo quiere hacer conmigo. Todos tenemos un pasado, hermanos. No venimos a la iglesia como blanca palomita, como dice el dicho. Hay muchas veces que las personas vienen arrastrando mucho pasado de pecado. Muchas veces piensan que van a ser acusados y sus conciencias nos acusan nuestras conciencias y Satanás es experto en torturarnos, acusándonos continuamente. ¿Usted cree que alguien podría ministrar delante de la presencia de Dios si no fuera por Jesucristo? ¿Existiría alguna persona que fuera perfecta completamente? No existe. Por eso necesitamos un Salvador, por eso necesitamos rendir cada día nuestro corazón delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, lava mis pecados, quita mi culpa. Como dice que bajó el ángel a Isaías, sacó un carbón y tocó la boca de Isaías y le dijo, es quitada tu culpa, es lavado tu pecado. Dios lava y limpia la culpa porque éramos culpables. Merecíamos el castigo. La mujer lo merecía, había sido encontrada. Y era cierto que la ley de Moisés decía eso. Esa lo merecía, pero Jesucristo asumió el castigo. Por eso, hermano, quiero decirte que hay un abogado que está defendiendo cada una de las acusaciones que Satanás o la vida misma te fue enredando. Déjame decirte que Satanás prepara muchas veces todas las cosas en nuestra vida para que todo nos quiera hacer caer. A veces somos tan ingenuos, por eso tenemos que orar y pedir que Dios nos libre del mal.
Jesús enseñó en la oración modelo, dijo, líbranos del mal, porque el mal está todos los días queriendo hacerte caer. Continuamente Satanás está preparando una tentación nueva todos los días. Nos estudia, ve en qué podemos caer para después acusarnos. Ve, ahí está tu hijo, otra vez cayó en el mismo pecado. ¿Para qué va a ir a la iglesia? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hay personas que no quieren ir más a la iglesia porque dicen, ¿para qué? Si yo al final... Y Jesús te dice en esta noche que Él quita tu pecado y no hay quien te acuse. Si tú buscas nuevamente a Jesús, si tú te vuelves otra vez a Dios, si rindes tu corazón, si no te vas al mundo perdidamente otra vez diciendo no hay más salvación para mí, Jesús te vuelve a extender la mano las veces que sea necesaria para restaurarte, para enseñarte cómo volver a caminar en su voluntad. No ser como el cerdo que siempre vuelve al lodo, sino volver a Jesús. Hermano, a veces caemos en pecado y lo primero que hacemos es acusarnos nosotros mismos. Y no, yo quiero decirte en esta noche que ya no lo hagas, ya no te acuses a vos mismo, porque a veces nosotros somos los peores jueces y nos acusamos a nosotros mismos. A veces son las personas, a veces son la familia, los que tienes cerca, lo que sea. Pero déjame decirte que ¿dónde están los que te acusan, amada iglesia? ¿Dónde están los que señalan tu pecado? Jesucristo dice que Él murió en la cruz para que tú y yo podamos entrar plenamente al trono de la gracia y podamos buscarle, adorarle, servirle. Amén. Por eso Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso sabemos que cuando estamos en Jesús no vamos a recibir condenación. Todas esas acusaciones van a quedar sin efecto por medio de Jesús. Pero esta es la clave, hermano. No dice que vamos a quedar sin condenación por ser bonitos, por ser de algún partido especial de la iglesia, por ser simpatizante de la fe. No dice el relato, ¿verdad? No dice eso. No dice por asistir solamente un domingo. Dice que no vamos a recibir condenación si estamos en Jesús, y el versículo lo aclara específicamente. Si no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, hermano, que tenemos que estar en Jesús para que no haya condenación. Fuera de Él sí hay, porque sin Jesús todas esas actas van a caer sobre nuestra propia cabeza. Pero si estamos en Jesús, y dice la Biblia, ¿qué es lo que estar en Jesús? Porque algunos dicen, bueno, ¿qué es estar en Jesús? Estar en Jesús. Estar en Jesús es como esta hoja que está dentro de este libro. Yo cierro el libro y la hoja permanece dentro del libro. Metido dentro de Jesús, es dentro de sus caminos, dentro de su voluntad. Y ahí está la protección de Dios. Cuando estamos dentro de Jesucristo, y estar dentro de Jesús es no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que nuestra conducta tiene que ser consagrada a Dios. Andar conforme a la carne, la Biblia lo explica muy bien en Gálatas, que manifiestas son las obras de la carne, borrachera, pleitos, contienda, divisiones, todas las cosas malas que nosotros sabemos que la Biblia explica son conforme a la carne. Y eso no es estar en Jesús. Andar en Jesús es andar en el Espíritu, conforme al Espíritu, que dice que el que anda conforme al Espíritu guarda sus mandamientos. Por eso debemos esforzarnos en cada vez que pecamos, volver a Dios y decir, no, si yo me arrepiento y me vuelvo a Jesús, no va a haber acusación en mi contra. Eso la Biblia te lo asegura, hermano. No va a haber acusación para ti. Amén. Si tú permaneces en Jesús, buscas y luchas por estar en el Espíritu, por caminar en el Espíritu, por no satisfacer todas las cosas que la carne te pide. La carne te pide muchísimas cosas, pero bueno, uno busca consagrarse al Señor y andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, que es engañosa y nos lleva siempre lejos de la voluntad de Dios. Es la carne la que te lleva a reaccionar mal, es esa carne la que tenemos que combatir hasta el último aliento de nuestra vida. Por eso yo te invito a que te pongas en pie en esta noche, porque yo siento en mi espíritu, hermano, que muchas veces
ese dedo acusador, a veces los cristianos lo sienten y lo tienen muy escondido, muy adentro, muy baja la voz, pero lo tienen. Siempre está la religiosidad haciéndonos creer que nunca llegamos, que nunca, siempre es como el cristiano casi, ¿vieron? El cristiano casi, que casi agrada a Dios, casi hace la voluntad de Dios, casi bendice, todo casi. Nunca llega la bendición. Y yo quiero decirte, hermano, que en esta noche que no importa el pecado en que te encuentres, no importa cuál haya sido tu pasado, no importa la vida tan alejada que hayas tenido de Dios o tan cerca, no importa. Lo que yo quiero decirte, lo que Jesús te dice en esta noche es: ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Vete en esta noche y no peques más. Jesucristo quiere extender la misericordia a cada uno de nosotros, diciéndonos que todas esas actas que Satanás se encargó minuciosamente de resumir y de anotar, cosas que quizás te habías olvidado que habías hecho, Satanás todas las tiene memorables. Pero hoy te quiero decir que hay misericordia para ti. Hay misericordia de Dios extendida para ti. Muchas veces te equivocaste en el ministerio, te equivocaste como papá, te equivocaste como esposo, te equivocaste como hijo, te equivocaste como novio, como novia, te equivocaste como miembro de la iglesia, no importa. ¿Dónde están los que te acusan? Estás delante de un Dios que te ama, estás delante de un Dios que quiere restaurarte, un Dios que quiere hacer de tu vida una bendición, el Dios que quiere que te levantes, el Dios que te quiere abrazar, que te quiere fortalecer, que te quiere decir que lo que has pasado no ha sido la voluntad de Dios. Sentirte condenado no es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere que te sientas amado, que te sientas que ha hecho lo imposible porque te salves. ¿Sabes cuántas veces Jesús intercedió ante el Padre con lágrimas para que tú tengas perdón, para que tú tengas sanidad, para que tú tengas salvación? Y eso es lo que no cuenta Satanás. Satanás siempre acusa y cuenta todas las cosas malas, pero hay un pueblo separado, como dice la Biblia, que son su especial tesoro. Oh, santo Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios para sanidad de la nación, hermano. Somos su especial tesoro. Oh, yo siento a Dios en esta noche, hermano, porque la Biblia está claro ahí. Dice que para Él somos su especial tesoro. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios te escogió para salvación, si Él te escogió para que tú le busques a Él, para que le ames, para que le sirvas, para que lo conozcas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia. El Señor quiere borrar, resetear toda acusación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a mucha gente eso lo tumba. Quizá hay mucha gente fuerte que dice: ¿qué problema me hace que me acusen? Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Que hay a veces donde te puede agarrar medio caído, medio volando bajo. Hay a veces donde Satanás te puede agarrar medio débil, donde te puede agarrar medio cansado de pelear, venís medio agitado, y ahí te cae una acusación, y ahí vos no te levantás. Y ahí es donde Satanás gana, hermano. No siempre estás pum para arriba. Por eso quiero decirte, hermano, cuando te sientas pum para abajo, cuando te sientas que vos no pegás una, o cuando caes otra vez, yo te quiero decir que no hay acusación si te volvés a Jesús. Dios perdona tu pecado, es borrado tu culpa. Así lo dice la Biblia. Y yo le creo a Dios, hermano. Yo le creo al Señor. Yo le creo lo que está escrito. Porque eso fue escrito para ti. Eso fue escrito para tu bendición. Fue escrito para que tú seas libre y no que seas esclavo del pecado y de la culpa. Porque Satanás quiere traer culpa sobre la iglesia. Pero dice la Biblia que somos su especial tesoro. Especial tesoro es aquel pueblo llamado a ser luz. Llamado a ser luz para Santa Fe. Llamado a ser luz para las naciones. Y hay mucha gente allá afuera que se siente acusada por Satanás. Siente que tiene todos los dedos de su familia en su contra. Siente que tiene todos los dedos del barrio en su contra. No importa, hermano. Recibe esta palabra en tu espíritu. Recibe esta palabra en tu espíritu. Así haya sido
Todos conozcan tu testimonio. Dice la Biblia que Pablo lo conocían todo. Era el matón de los cristianos. Ahí va el matón de los cristianos. Mire qué flor de testimonio tenía. O usted que cree, aquellos que han sido ejerciendo la prostitución, aquellas mujeres que han perdido el respeto, las miradas de respeto de muchos hombres y se sienten así, se sienten tristes, se sienten mal, pero la Biblia dice claramente: no hay quien te acuse, mujer, no hay quien te acuse, varón, no hay quien te acuse, joven, porque Jesucristo te ama. No importa el pasado que hayas tenido en esta noche, la cruz se lleva todo eso, hermano. La cruz se lleva todo ese pasado. Aunque haya sido un pasado de vergüenza, aunque haya sido un pasado que no te enorgullezca, que no te llene de felicidad, déjame decirte que fue borrado en la cruz del Calvario. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo tiempo para tu vida, hay una nueva gracia que se desata sobre el pueblo de Dios. Yo te pido que levantes tu mano y le des gracias a Jesús. Le digas: Padre, como dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero te pido que me vuelvas a aceptar. Lávame con tu sangre, quita toda culpa, perdona todas las actas, las infracciones y los delitos en tu contra de tu ley. Yo me vuelvo a ti, Señor, y yo te pido que me insertes en tu propósito, en tu voluntad, Señor. Oh Jesús, recibe en esta noche, hermano.